Benvidos a todas e a todos a Nada está ben, un podcast para lembrar todo o que queda por cambiar. Hoxe son galego. Tal y como relata el Instituto Galego de Estadística, un 83,39% de la población gallega mayor de 5 años afirma saber hablar bastante o mucho gallego. Entre los que más conocen el idioma destaca la población entre los 15 y 49 años. Hoy hemos quedado para tomar un café con María Fernández, una veinteañera defensora del galego procedente de Sada, en A Coruña, para conocer de primera mano el diagnóstico entre la población joven del gallego en Galicia. Hoy estamos con María Fernández, que como he dicho antes es una joven estudiante de comunicación audiovisual procedente de Sada, en la provincia de A Coruña. Conocer el gallego no significa utilizarlo como primera lengua, y es que tan solo el 24,37% de los gallegos hablan siempre en gallego, 6,2 puntos menos que hace 5 años, por lo cual ha bajado. Claro, detallando estos datos, más de la mitad de los jóvenes utilizan mayoritariamente el castellano. ¿Por qué crees que los jóvenes no utilizan el gallego a la hora de comunicarse? Vale, que este año ha aumentado el porcentaje de personas que hablan en castellano y yo creo que eso se debe a prejuicios que tienen las personas debido a la historia del gallego, ¿vale? Porque, bueno, eso es algo que se enseña en el instituto, en el colegio, es algo que te vienen diciendo desde pequeño, pero al final como que la gente no le hace mucho caso y es una realidad, que hay unos prejuicios que como que son, bueno, al final pues los prejuicios obviamente son creencias y cosas que la gente no se replantea, pero obviamente ese pensamiento negativo que tienen del gallego viene de que en un pasado pues se asociaba el gallego con la gente pobre, con la gente de lo rural y tal, y que la gente con dinero o los burgueses y tal no utilizaban, por bueno, también esta relación al franquismo y todo eso. Entonces, pues, claro, eso no fue hace tanto, si lo piensas. Y la gente de la ciudad se asocia también que, bueno, no todo, obviamente no todo el mundo, pero como que las primeras personas que se fueron instaurando en la ciudad es gente con dinero, ¿vale? Eh, Porque, bueno, ahí había más trabajo y tal. Entonces, pues, ya como que ahí se empezó a hablar en castellano. Sí que es verdad que también depende de, pues, del idioma que hablaban tus antepasados, o sea, a lo mejor tus antepasados, porque también puede pasar, obviamente, en las ciudades también hay gente que habla en castellano, o sea, en gallego, perdón. También puede pasar de antepasados que vivían en lo rural y se mudaron a la ciudad, que hablan en gallego y aún actualmente hablan en gallego. No sé si me estoy explicando. No, sí, claro, o sea, es verdad que el número de personas mayores que hablan gallego habitualmente es mayor al de los jóvenes, pero claro, también lo que dices es, se juntan tanto el estigma como ese éxodo rural a las ciudades, ¿no? En Sí, cuanto básicamente. al maltrato al gallego. Pero esa percepción del gallego como una lengua no minorizada también, pero pobre, o sea, persiste en los jóvenes, o sea, siguen teniendo esa idea la gente Es de que yo vuestra creo edad. que a lo mejor los jóvenes no se lo replantean tanto. Yo creo que al final es también seguir un poco la sociedad o lo que te enseñan en casa. Porque también creo que lo de hablar gallego o castellano está bastante relacionado con los ideales que tengas. Claro. Es decir, una persona que, pues, o sea, digamos que el gallego te acerca más a la cultura de Galicia, más a Galicia como nación. Y el castellano es como que lo relacionas más con ser español, de España, tal. Entonces, como que creo que también está muy relacionado con eso. Y eso, quitando de lado los prejuicios, o sea, yo creo que eso también va un poco aparte. Y pues lo que creo que le pasa a los jóvenes es que no se lo replantean, básicamente, primero, siguen, o sea, primero de todo, siguen lo que se hace en casa. Si en casa a lo mejor se habla en castellano y justo en la escuela, sobre todo si eres de una ciudad como Coruña, Vigo, sobre todo, en la escuela se habla todo el mundo habla en castellano, pues al final tú siendo pequeño, si ese es el idioma que escuchas en todos lados, no te planteas, oye, yo debería hablar gallego, que hay mucha gente que sí, pero... y luego, también puede pasar que en muchos... hay bastantes casos, como en mi caso, que en mi casa se habla en gallego y, por ejemplo, en la escuela no se habla en gallego. La mayoría, porque pues Sada, el pueblo donde vivo yo, es una zona que no se habla en gallego. Y en mi colegio, en mi instituto, no hablaban en gallego la mayoría de gente. Sí que había ciertos casos, pero no era lo normal. Y creo que es por esta zona que no se habla gallego hasta... Bueno, no sé, es que no sé, creo que hay un estudio, pero... Sí, bueno, cierto es que tu concello, La Coruña, Sí. es el segundo que menos, no, el antepenúltimo que menos habla, o sea, que más habla en gallego, pero el segundo que más habla castellano.
El la primero población. es Vigo. El No, primero sí, es el Concilio de Vigo. Vigo, vale. Pontevedra creo que lo denomina el estudio. Ah, Claro, tú has tocado dos palos que es tanto la familia como la escuela. Son dos ámbitos, claro, uno más interno y otro más externo, pero que contribuyen a que alguien hable o no, en gallego en este caso. Claro, pero también son los dos métodos por los que los jóvenes o la población aprende la lengua, aprende su lengua. Pero también años tras años se ha visto discursos de otras organizaciones criticando ese abandono del gallego por parte de la Xunta o de la Consellería de Educación. Tu experiencia en el instituto, como has contado, pues ha sido no negativa en cuanto a la lengua sí, porque tú impartías las clases en castellano, ¿no? bueno, es que era 50% en castellano, Ah, 50% en gallego. 50-50. Y también dependía mucho del idioma que hablara el profesor. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el instituto era, bueno, no sé si vamos a meternos en tema universidad, pero en el instituto Sí, eran luego como te que voy más a preguntar. estrictos con eso, más de vamos a seguir el 50-50 y los apuntes, pues, bueno, los apuntes, los libros estaban en castellano, otros estaban en gallego y bueno, digamos que la mayoría, en verdad, los profesores, aunque su asignatura tocara que fuera en gallego, muchos como, claro, hablaban en castellano. A ver, yo he estado en dos universidades. Estuve en la Universidad de La Coruña y Universidad de Santiago de Compostela. Sí que es verdad que noté diferencias en Coruña y en Santiago, como dijiste antes, que Coruña es el segundo concello en el que más se habla castellano. Y en Coruña, pues todos los profesores hablaban en castellano, todos los apuntes, digamos, eran en castellano, porque pues al final no es como que sigan tanto esas medidas que se imparten en el instituto de 50% gallego, 50% castellano. Es un poco más así aleatorio, no sé cómo decirlo, o sea, más de se imparte en el idioma que quiera el profesor, o sea, el que manda es el profesor. Entonces sí que noté que, por ejemplo, en Coruña se hablaba, diría que todos los profesores hablaban en castellano, y luego en Santiago todos los profesores, bueno, algunas excepciones, en gallego, y los apuntes también son en gallego. Que la verdad, creo que eso depende también de los valores que tengan bueno, valores, los ideales que tengan los profesores y cómo crean ellos que se debe de impartir las clases. Según comentas tú, la universidad tampoco hace gran cosa por fomentar el gallego como idioma oficial de la universidad, porque claro, si luego cada profesor tiene un criterio, no se establece un marco común para todos, que podría ser hablar en galego o cualquier otra cosa. Ya, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, las páginas web o yo qué sé, los correos que te llegaban, O sea, las los, comunicaciones son en las gallego, ¿no? comunicaciones siempre son en gallego y tal. Entonces, pues bueno, en esa parte, pues sí, sí que seguían pues eso Sí, de hacerlo todo en gallego. Pero claro, es que es muy difícil controlar que cada no, sí, sí, claro. profesor hable en gallego y tal. O sea, yo creo lo que te dije antes, que eso ya va dependiendo de cómo opine el profesor que debe dar la clase y tal. Y depende de la zona, obviamente, de Galicia. Porque Claro. claro, yo te estoy hablando de Coruña y de Santiago, que se nota bastante, porque de hecho tú vas caminando por Coruña, vas caminando por Santiago, en Santiago la mayoría de gente habla en gallego y en Coruña no. Bueno, ya metiéndonos en un aspecto más político, que lo has comentado al principio, de también aquello que hacen las instituciones para promoverlo o no, el artículo 5.3 del Estatuto de Autonomía vuestro, el de Galicia, establece que los poderes públicos de Galicia potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa. Pero cierto es que desde los 15 años de gobierno popular que llevan continuamente desde Alberto Núñez Feijóo hasta Alfonso Rueda ahora mismo, el uso del gallego no ha hecho más que disminuir, como bien has comentado tú, y como podéis comprobar en el estudio que está publicado en el enlace aquí abajo de la descripción. Claro, y también han denunciado organizaciones como CIG Ensino que ni el presidente actual de la Junta ni el consejero de Educación serían capaces de sacarse el nivel 2 del CELGA, que para la gente que no lo conozca es el Certificado de Estudios de Lengua Gallega. Claro, en el fondo es curioso que las propias instituciones que deberían de fomentar el gallego lo estén dejando de lado. ¿Cómo ves tú el abandono de la lengua por parte de la institución que debería preservarla? O sea, ¿crees que se nota esa Sí, dejadez sí que creo que es que algo se ha trasladado a notorio la población y todo? porque en muchos discursos y tal no utilizan el gallego. Es como que muchas veces se nota cuando lo hacen de forma obligada, forzada, digamos, entre comillas, y no porque realmente les surja a ellos hablar en gallego, de este es nuestro idioma, tenemos que hablar en él, ¿sabes? Y eso pues yo creo o sea, que la Junta no, tampoco, a ver, no estoy lo suficientemente informada, pero a mí como joven ciudadana gallega
me da la sensación de que no hay como que las suficientes, ¿cómo decir?, propuestas para promover el gallego. O sea, no, por ejemplo, al estar aquí en Euskal Herria, pues sí que noto que aquí hay más que allí. O sea, no sé cómo explicarlo, no podría dar ejemplos claros, pero sí que es algo que noto. Bueno, ya por último, me gustaría preguntarte cuál es tu relación con el gallego y cómo crees que va a avanzar o cuál crees que va a ser la evolución del gallego en Galicia. Sí que no es que vaya a desaparecer, pero si va a seguir convirtiendo en una lengua tan minorizada y el castellano os va a acabar comiendo. A ver, yo creo que el gallego sí que es verdad que también depende mucho con quién te relaciones, ¿vale? Lo que comenté antes, en casa, con los amigos y tal. Eh, sí que es verdad que en la adolescencia te puede pasar, porque yo, como en mi zona no se hablaba, bueno, no se habla en gallego, yo con mis amigos hablaba en castellano y tal. Pero ya cuando vas creciendo y vas conociendo más gente, o también vas, ¿cómo decirlo? Yo creo que te Vas comprometes formando, también, sí, ¿no? sí, te comprometes y vas formando pues tus ideales y lo que quieres hablar. En plan, piensas y dices, mira, pues yo realmente quiero hablar en gallego porque es mi idioma. Entonces ya cuando eres una persona con tus ideas claras, o sea, cuando eres mayor entre comillas, o sea, no, que ya no estás en el instituto, Sí. y ya sabes lo que quieres, pues ahí pues yo creo que mucha gente se replantea, vale, pues debería hablar en gallego porque es mi idioma. Y como me ha pasado a mí, le pasa a mucha más gente que conozco. Y así al final yo creo que cuando llegas a lo mejor a los 20 o entras en la universidad donde hay más gente que habla en gallego, porque esa también es otra, que yo estaba acostumbrada a hablar con gente de mi pueblo y yo decía, vale, es lo normal, Claro, pero estabas en un realmente no. entorno castellano. Y claro, como tampoco había esas propuestas de la Xunta, del gallego, tal, es como que en mi cabeza era como, vale, es lo normal hablar en castellano, pero no es lo normal. De hecho, hasta este año era la mayoría el gallego, o sea, el idioma el que se hablaba. Sí. Y entonces, claro, fue salir de mi pueblo y digamos que, digo, pues no, no es lo normal, hay mucha gente que habla en gallego, deberíamos hablar todos en gallego. Y entonces es eso, yo creo que ya cuando sales del instituto, de esa burbuja de gente que habla castellano, pues ya descubres que es un idioma que define Galicia, su gente, Todo, todo, su cultura. su cultura. Y Que al final, pues es algo que, o sea, yo me siento muy orgullosa de tener un idioma propio. O sea, de hecho es un privilegio y la gente no lo está aprovechando. Y al final, si la gente deja de hablarlo, después lo usará muy poca gente, se perderá el idioma, muchas palabras ya se están castellanizando y se perderá la identidad. Sí, se perderá la identidad. Pues nada, muchas gracias María por tu aportación aquí en el podcast. Esperemos que la gente sea consciente del maltrato al gallego, al igual que al euskera o incluso al catalán, las lenguas no minoritarias, pero sí propias de cada comunidad autónoma. Y nada, esperemos que vaya mejor la situación. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Luis. Te lo digo en galego, perdón. Moitas grazas.